¿Tú nos dices? ¿Estamos? Estamos en Buenos Aires hoy día para Diario Clever, justo en el día después de la votación en el Senado en Argentina, donde finalmente se perdió el proyecto de aborto legal. Estamos con la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda. Ella es una diputada que fue parte de las impulsoras, y ahí tiene el pañuelo verde, del proyecto de aborto legal gratuito y seguro acá en Argentina, y queremos hablar con ella en este día después. Victoria, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Lo primero, ¿cuál es tu conclusión después de la votación de ayer en el Senado y después de ver a millones de mujeres en las calles acá en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina? Mi conclusión es que ganamos. Voy a decir que ganamos. Le ganamos al statu quo de la política argentina. Le ganamos al statu quo de lo más conservador de la sociedad. Ganamos. No se sancionó la ley porque no se logró que se vote mayoritariamente en el Senado. Pero tuvimos media sanción de la Cámara de Diputados. Media sanción es que la Cámara de Diputados aprobó este proyecto. Para que sea ley necesitábamos la aprobación de la Cámara de Senadores y ahí logramos solo un 45% de los votos. Digo solo y lo remarco porque hace un año atrás estábamos pensando cómo hacíamos para que pase por una reunión de comisión que asesora a las cámaras. O sea, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a las cámaras, pero bueno, llegamos y es muy importante para nosotros. ¿Cómo se logró eso? Y te quiero preguntar porque, a ver, en Chile yo creo que tenemos procesos que son no exactamente iguales, pero similares. En Chile, en el tema de aborto, estamos absolutamente atrasados. Tenemos hace un año solamente aborto en 3 causales. Antes éramos uno de los 5 o 6 países en el mundo donde todo tipo de aborto estaba sancionado y penalizado por ley. Hoy día tenemos aborto en 3 causales y como dice el pañuelo verde chileno, no bastan 3 causales y queremos impulsar, efectivamente lo vamos a hacer como Frente Amplio y como organizaciones sociales que llevan mucho tiempo trabajando en este tema, un proyecto de despenalización del aborto. ¿Cómo se hace en Argentina? ¿Cómo se hizo para avanzar tan rápido? ¿Qué es lo que pasó en la sociedad argentina? Yo creo que influyeron algunas cosas. Sí avanzamos muy rápido. Nosotros en el año 2011, yo ya era diputada nacional, hicimos una campaña grande con 2 consignas. Legalización del aborto y despenalización del consumo de estupefacientes, que fue absolutamente disruptiva y que la tuvimos que pelear un montón hacia el interior de la organización también, que era, con estas 2 propuestas vamos a salir, ¿quién nos va a votar? Bueno, llegamos. ¿Por qué? Porque son 2 temas que en general en campaña no quieren tocar. Los políticos, la política tradicional, de los problemas, te hablan generalidades. La campaña de Macri se caracterizó por su eslogan más marketinero, que fue pobreza cero, ¿no? Es como en el caso de Chile, Sebastián Piñera, crecimiento y empleo. Bueno, algo así. Nosotros decíamos, no, nosotros tenemos que dar propuestas a problemas que tienen solución y decir qué sociedad queremos. Entonces yo quiero que mis candidatos y que el resto de los candidatos estén obligados a decirnos, bueno, a ver, ¿cuál es el problema del aborto? ¿El aborto clandestino? ¿Cuál es tu propuesta? Que quiero discutirlo, y la forma de discutirlo en campaña es que sea parte de una plataforma electoral. Despenalización del consumo de estupefacientes es otro tema que todavía no hemos logrado instalarlo, pero tiene que ver con 2 problemáticas importantes que van a veces de la mano, pero son 2 problemáticas diferentes. Narcotráfico y delito complejo y el delito más del menudeo. Y por otro lado el tema de las adicciones, que no tiene exactamente que ver con el narcotráfico, pero que tiene que ver con la demanda que hay de muchas veces de estupefacientes. Entonces, ahora, hacer esa campaña implicó una discusión muy grande hacia el interior de la política. Hace 4 años fui la única diputada, se renueva la mitad de la Cámara, somos 257, y fue la única diputada de esos nuevos parlamentarios que entraron. Yo la primera vez que asumí en el 2007, cuando juré, además de jurar por la Constitución y por mi pueblo, juré por la memoria de mi mamá y mi papá que están desaparecidos. Y este último periodo juré por la legalización del aborto con el pañuelo. Pero fui la única. De eso pasaron 2 años y medio y logramos que 72 diputados y diputadas firmen el proyecto del aborto legal. ¿Cómo hicimos eso? Hace 2 años, hubo un hecho que para mí fue fundamental. Digo,
viste que la realidad es una película, pero a veces uno tiene que ver fotos. Bueno, hay una foto fundamental que fue el 3 de junio, el Ni Una Menos. Eso mostró una potencialidad de las mujeres en la calle que están hartas de vivir en una sociedad donde tenemos constantemente la cancha inclinada. Entonces, sufrimos violencia, violencia machista en nuestras casas, violencia machista en las calles, violencia machista en las instituciones. Y el aborto clandestino no es otra cosa que violencia machista de las instituciones hacia la mujer. Fue como un tránsito, si bien algunas lo viven, hay sectores de las mujeres, de ese movimiento de mujeres, del Ni Una Menos, que no están de acuerdo. La mayoría sí están de acuerdo con la legalización del aborto y se vive como algo lógico. Sí, estamos peleando para que no haya más mujeres muertas por violencia machista. Que exista aborto clandestino tiene que ver con la violencia machista. Victoria, recién tú lo decías, tus padres son detenidos desaparecidos. En América Latina, Chile, Argentina tiene esa constante de detenidos desaparecidos, lo que fue la brutalidad de dictaduras cívico-militares. Y tú eres nieta recuperada, que es un tema en Argentina, no así tanto en Chile. ¿Y qué ha significado eso para ti en tu identidad, en tu vida, en un golpe tan grande en la biografía propia? Significó que a partir del 8 de octubre del 2004, que fue cuando yo descubrí mi identidad biológica, yo creo que la identidad es un concepto que uno lo necesita para vivir, pero que se construye todos los días. Vos todos los días, con cada decisión que tomás, formás tu identidad. Después está ese concepto de identidad, está formado por la identidad biológica, tu identidad cultural, o sea, otras identidades. Yo descubrí mi identidad biológica, que hace que esa identidad que vos vas construyendo tenga bases en la realidad. Hasta ese momento yo era la hija rebelde de un suboficial de la Marina, criada en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Cuando descubrí mi identidad biológica, no fui más la hija rebelde de un suboficial de la Marina, sino que era una niña, una bebé que había nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada, que su mamá, cuando ella nació, puso Victoria, soy yo, y me encontré en ese nombre y como esa bebé, que fui entregada primero a una familia que no me quiso y me devolvió, que finalmente terminé viviendo en un barrio de esos que se agrandan cada vez más en el conurbano bonaerense. ¿Qué ha significado para tu vida política esta historia personal y para las temáticas que levantas o cómo vas definiendo tu camino político? Mi vida política empezó antes de saber que era hija de desaparecido. Yo, sin saber que tal vez que compartir eso con mis padres, elegí un camino de reivindicación de sus mismos ideales y banderas. Entonces no hago política porque soy hija de desaparecidos. Y ser hijo o hija de desaparecidos no te hace mejor o peor política que el que no lo es. Yo no creo que... Acá en un momento hubo como una explosión de la política de derechos humanos y estuvo muy bien, fue una política de Estado importante del gobierno anterior y es algo que yo reivindico, pero no hay que confundir eso con que te haga voz diferente. A ver, mis padres están desaparecidos y entregaron todo y fueron héroes para este pueblo. Lo que haga yo en mi vida tiene que ver con mis decisiones. Y si soy mejor o peor persona, tiene que ver con mis decisiones. Yo quiero que ellos estén orgullosos de mí. Pero no transpiro heroísmo por ser su hija. En todo caso, lo tengo que probar. Victoria, volviendo al feminismo, nosotros como Frente Amplista tenemos varias diputadas, compañeras del Frente Feminista o de la Asamblea Feminista del Frente Amplio, a acompañar, a mirar, a aprender de este proceso. ¿Cuánto puede el feminismo a lo mejor ayudar a una forma de política más transversal o una temática que se mire de manera más latinoamericana?
entre las izquierdas. Es que no solo entre las izquierdas. Ya. Y acá va a ser muy raro. Esto no podría haber sido posible si no armamos un grupo transversal, pero transversal en serio, entre legisladoras mujeres acá, en el Congreso. Para apoyar la legislación de aborto. Sí. Y no solo por la legislación de aborto, porque de hecho algunas de las diputadas que después terminaron apoyando la legislación de aborto y convirtiéndose en una de las espadas fundamentales, Silvia Los Penato, que cerró el debate por el bloque mayoritario de Cambiemos. Ella entra por Cambiemos, es del PRO, que es el partido que apoya al presidente Macri, que no es de izquierdas. Sí, claro. No era firmante del proyecto de aborto ella en su momento. Empieza a acercarse, o empezamos a acercarnos y a construir una relación política cuando empezamos a discutir la ley de paridad, porque acá antes y en 6 meses logramos sacar de la Cámara de Diputados la ley de paridad en las listas. Esto significa que a partir de las próximas elecciones en Argentina las listas de diputados y de senadores tienen que estar conformadas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, alternados, como protección, como medida de protección para las mujeres, tanto a nivel nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y para sacar esa ley hubo que construir una transversalidad también, porque ninguno de los bloques por sí tiene la mayoría en el Congreso. Entonces hubo que construir eso y una inteligencia legislativa. ¿Y cómo fue? En el baño del Congreso. Queríamos sacar la ley de paridad, todas queríamos sacar la ley de paridad. Una noche, la última noche del periodo anterior, del año pasado, había muchísimas leyes para sacar y la sesión era muy larga. Tipo 12 de la noche nos encontramos en el baño, una diputada del PRO, yo, otra diputada del Frente para la Victoria. ¿Y por qué no metemos la ley de paridad si igual no entra en agenda nunca, no va a entrar nunca? Porque son unos machistas, porque en definitiva los presidentes de los bloques mayoritarios son hombres y se ponen de acuerdo en las reuniones de labor parlamentaria. Ellos no tienen ningún problema en tejer acuerdos transversales entre partidos, entonces no los tengamos nosotros. Decidimos que lo iba a pedir yo, que soy presidenta del bloque. Lo pedí sobre tablas a las 3 de la mañana, después de que contamos quiénes eran los que quedaban, porque algunos se habían ido a dormir y teníamos habladas ya compañeras diputadas de otros bloques para que no se vayan, y ganamos la posibilidad de tratarlo sobre tablas y finalmente ganamos la mayoría. 3 de la mañana de la última sesión del año, pero la ganamos. Así se gana en Argentina la ley del cupo a principios de la década del 90. Y por eso hay mujeres en las listas y es uno de los países de América Latina que tiene mejor nivel de representación entre hombres y mujeres. Creo que eso nos mostró a nosotras como diputadas, en lo personal y en lo subjetivo, que sin la otra que está al lado tuyo y que sufre lo mismo que vos hacia el interior de su espacio, después tal vez seguramente piensa en otra cosa en materia económica, social. Ahora, las mujeres están oprimidas en este sistema y todas lo sufrimos. Las que hacemos política a veces tenemos menos conciencia de lo que sufrimos como mujeres políticas, pero lo sufrimos igual. Y eso ayudó a que salga la ley de aborto. ¿Y se va a seguir trabajando de esa manera? ¿O cuál es el desafío entonces en esta América Latina donde efectivamente, y ahí yo coincido plenamente, y tú te das cuenta cuando viajas que a las mujeres nos pasa lo mismo? Si no se trabaja de esa manera no sale la ley. Es así. Si nosotros no tenemos acuerdos transversales no sale la ley, porque los bloques más grandes de la política están cruzados y atravesados por distintos intereses, y ustedes que vieron la sesión ayer lo vieron. O sea, la verdad es que entre la diputada Elías de Pérez, que es una diputada del PRO de la provincia de Tucumán, que es una diputada, senadora, perdón, que es una senadora que presentó amparos para que una niña de 10 años violada, embarazada por su padrastro, no pueda acceder a un aborto legal. Tiene bastante en común, ella es del PRO y tiene mucho en común con otro senador de la provincia de Salta que dijo
que hay violaciones sin violencia, porque son intrafamiliares. Digo, tienen cosas en común, hay cosas en común y son de dos partidos diferentes. Ese ideario de sociedad es transversal también. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de tejer acuerdos transversales desde la política y desde los movimientos sociales que dialogan, pero no son lo mismo. Y eso también hay que tenerlo claro, porque cuando la política quiere meter mano dentro del movimiento, empieza a achicarse. Entonces es bueno que los movimientos se defiendan de eso y no se partidice, ¿no? Y bueno, y pueda ser más heterogéneo, si no, no hay posibilidad de movilizar 2 millones de chicas, como hicimos ayer. Pero tampoco hay posibilidad si no existe una transversalidad en la política, porque eso después se refleja en el que aprieta el botón en el Congreso. Victoria, muchas gracias por abrirnos la puerta a tu oficina acá en Buenos Aires y por esta conversación. Gracias a vos. Que te vaya muy bien. Gracias. Recuerda www.diarioclever.cl.